Imagina una caja polvorienta, olvidada en un desván. Dentro, fotografías que nadie debía ver, retratos del pasado tan intensos, tan humanos, que desafiaban las reglas de su época. Algunas fueron prohibidas por gobiernos, otras escondidas por familias enteras, y muchas simplemente ignoradas por incomodar demasiado. Estas imágenes no son decorativas, son testigos, no posan para la historia, la interrumpen. Y al abrirlas hoy, se revela un mundo que existió, pero que no quisieron que recordáramos. Prepárate para ver lo que fue ocultado, lo que incomodó, lo que gritaba demasiado fuerte para ser ignorado. Suscríbete ahora, porque cada imagen que verás te mostrará una parte de la historia que nunca te enseñaron. La muñeca con metralla, 1945. Entre los escombros de un orfanato bombardeado en Berlín, un fotógrafo encontró una muñeca con un agujero en el torso. En su interior, una esquirla de bomba. Nadie sabe a qué niña pertenecía. La imagen fue archivada como material sensible, pero décadas después fue redescubierta, revelando algo aterrador. Incluso los objetos más inocentes pueden cargar el eco de una guerra. El jardín bajo fuego, 1917. Una mujer anciana riega su jardín, mientras al fondo se alza una columna de humo provocada por una explosión. Fue tomada durante la Primera Guerra Mundial. La señora ignoró las sirenas, las advertencias, y decidió cuidar sus rosas. La imagen fue eliminada de los archivos por romantizar el peligro, pero hoy representa la resistencia silenciosa, el instinto de seguir cultivando vida, incluso cuando todo a tu alrededor colapsa. El abrazo eléctrico, 1951. En una cárcel de Estados Unidos, un reo y su hermano se abrazan por última vez antes de ser ejecutado en la silla eléctrica. El momento fue capturado sin permiso desde una rendija. La fotografía fue confiscada inmediatamente, pero sobrevivió gracias a un duplicado escondido. Esa imagen que mezcla amor fraternal y muerte estatal nos obliga a mirar de frente lo que significa la palabra castigo. La maestra de las ruinas, 1974. Una joven da clase a 5 niños entre los restos de un edificio derrumbado por un terremoto. No hay pupitres, ni pizarras, solo piedras, polvo y un cuaderno roto. La imagen fue censurada por mostrar ineficiencia gubernamental, pero muchos años después se convirtió en símbolo de la vocación verdadera, porque enseñar, en medio del caos, es una forma de reconstruir el mundo. El niño que cargaba a su madre, 1942, durante la evacuación de civiles en la Segunda Guerra Mundial, una foto muestra a un niño de unos 8 años con una mujer mayor sobre su espalda. Es su madre, paralizada por el miedo. No hay adultos cerca, solo él la sostiene con fuerza, la arrastra entre la multitud, con el rostro cubierto de sudor y tierra. La imagen fue ocultada por años por provocar demasiado impacto emocional, pero volvió a circular como recordatorio de que a veces la infancia fue empujada a ser adulta, sin elección. El espejo del manicomio, 1906. Un paciente psiquiátrico se mira en un espejo roto, con una flor seca en la mano. Fue fotografiado en una institución donde los internos rara vez eran vistos como personas. El médico que tomó la foto fue sancionado por humanizar al enfermo. Hoy, esa imagen es utilizada en libros de psicología como muestra de la dignidad que sobrevive, incluso en la locura más profunda. La carta en la ventana, 1983. Una mujer coloca una carta en la ventana de su casa durante un toque de queda. La carta está dirigida a su hijo desaparecido. El fotógrafo captó el momento desde la calle. Durante años la imagen estuvo prohibida por considerarse subversiva, pero cuando se publicó por fin, tocó fibras en miles de madres que, como ella, esperaban respuestas que nunca llegaron. El violinista de los andenes, 1961. Un hombre ciego toca el violín en una estación de tren. Nadie lo mira. Los pasajeros pasan con prisa. Él, sin embargo, sonríe mientras su música inunda el silencio. La imagen fue publicada brevemente pero retirada por mostrar el lado feo de la ciudad. Sin embargo, sobrevivió en un álbum familiar y fue redescubierta por su nieto. Hoy suena aún más fuerte, porque a veces lo que ignoramos tiene más valor que lo que aplaudimos. El soldado que no bajó la cabeza, 1938. Durante una ceremonia fascista, cientos de personas saludan con el brazo alzado. Solo un hombre, entre la multitud, mantiene los brazos cruzados y el rostro serio. La foto fue prohibida por el régimen. Décadas después, se identificó al hombre, August Landmesser.
Su gesto, diminuto pero valiente, es hoy uno de los íconos de la resistencia silenciosa, una prueba de que no todos obedecen, incluso cuando todos parecen hacerlo. La bicicleta del desastre, 1986, frente a la planta de Chernóbil, una bicicleta oxidada descansa en el suelo, cubierta de polvo radiactivo. No hay personas, solo ese objeto detenido en el tiempo. La imagen fue tomada por un trabajador en secreto y fue escondida hasta 1991. Es la única foto sobreviviente de ese punto exacto antes de la evacuación, un símbolo de la vida que se interrumpió sin aviso. Estas imágenes no son simples fragmentos del pasado, son grietas por donde se cuela una verdad que incomodó demasiado a quienes la vivieron. Fotografías que no buscaban arte, ni aplausos, ni memoria, solo existir, aunque fuera en la sombra. Si este viaje visual te está impactando, no olvides apoyar este contenido con un like y una suscripción. Así seguirás descubriendo las imágenes que nos negaron, pero que merecen ser vistas. La fila de la vergüenza, 1941. Un grupo de mujeres camina cabizbajo por una calle empedrada mientras soldados las escoltan entre burlas y gritos. Les raparon la cabeza por colaborar con enemigos durante la ocupación nazi. La fotografía fue suprimida de los archivos por mostrar la humillación pública como herramienta de castigo. Años después, una de las mujeres declaró: «Mi pecado fue amar, y por eso me despojaron de todo, incluso de mi humanidad». El niño del pozo, 1959. Una multitud rodea la boca de un pozo en el que ha caído un niño. La imagen no muestra el accidente, sino la espera. Algunos lloran, otros rezan, otros simplemente miran. Fue tomada por un reportero local y descartada por no mostrar acción, pero su fuerza está justo ahí, en la impotencia congelada. Es el retrato de un instante donde todo el mundo desea actuar y nadie puede hacer nada. La iglesia vacía, 1982. Durante una dictadura, un fotógrafo capturó una iglesia completamente vacía un domingo, no por falta de fe, sino por miedo. Afuera, militares impedían la entrada. La imagen fue incautada. Mostraba que la espiritualidad también puede ser silenciada por el poder. Hoy cuelga en un museo como recordatorio de que la censura no solo calla palabras, también cierra puertas. La protesta del hambre, 1977. Una mujer sostiene una olla vacía sobre su cabeza en medio de una manifestación. Su ropa está sucia, sus pies descalzos, pero su mirada desafía al lente con furia. Fue arrestada minutos después de esa foto. La imagen fue ocultada porque incomodaba demasiado a los gobernantes, pero décadas más tarde fue portada de campañas humanitarias, porque cuando el hambre se levanta, el silencio no es opción. El Salón de las Máscaras, 1905. En un hospital psiquiátrico europeo, pacientes aparecen usando máscaras de porcelana. No por arte, sino porque sus rostros eran considerados perturbadores por la sociedad de la época. La foto fue clasificada como material confidencial. Hoy, en cambio, se analiza como ejemplo de cómo el miedo a la diferencia llevó a ocultar, literalmente, los rostros de quienes más necesitaban compasión. La pareja imposible, 1964. Un joven blanco y una joven afroamericana se besan en una parada de autobús, rodeados de personas que los observan con desprecio. Fue en pleno auge de las leyes segregacionistas en Estados Unidos. La foto nunca fue publicada en su tiempo por desafiar las normas morales. Hoy es un emblema de la lucha por el amor libre, porque hay besos que rompen cadena. El Hospital del Fin del Mundo, 1918. Durante la pandemia de gripe española, un fotógrafo capturó un hospital improvisado en una fábrica abandonada. Camillas hechas con puertas, vendas reutilizadas, médicos exhaustos. La imagen fue clasificada como dañina para la moral pública. Pero cuando se desclasificó, reveló que la lucha por sobrevivir siempre fue más cruda de lo que nos contaron. La prisión de los niños, 1996. En un centro de detención juvenil, niños duermen en el suelo, envueltos en mantas metálicas. La fotografía fue tomada por un trabajador social que la filtró tras ser despedido. Se intentó negar la autenticidad de la imagen durante años, hasta que un informe la validó. Hoy representa el rostro invisible del castigo a la infancia en nombre del orden. La enfermera del gas,
1943, una mujer con máscara antigas sostiene a un bebé recién nacido en un búnker. El contraste entre lo nuevo y lo letal es brutal. Fue tomada durante un entrenamiento de guerra civil en Londres. La imagen fue censurada por alterar la moral materna, pero más adelante fue revalorizada como símbolo de que proteger la vida, a veces, es el acto más radical de esperanza. El ciego en el desfile, 1954, un hombre ciego toca la armónica en una calle mientras un desfile militar pasa a su lado. Él no ve nada, pero sigue tocando. Pero nadie lo mira, nadie se detiene. La foto fue archivada por no ser representativa del orgullo nacional. Pero con los años, esa imagen se volvió un ícono de cómo el arte, incluso ignorado, sigue sonando y resistiendo. El retrato que no debió ser tomado, 1933. Un joven judío posa sonriente ante la cámara, ignorando que días después sería deportado. Fue la última foto tomada antes de que su familia fuera separada. La imagen fue encontrada en el ático de una casa durante una restauración. No se conoce su nombre, solo queda su sonrisa, congelada para siempre, como el eco de una vida que merecía continuar. ¿Quién decide qué imágenes debemos ver? ¿Quién elige qué memorias merecen ser compartidas y cuáles deben ser enterradas? Este bloque no muestra lo peor del pasado, muestra lo más humano, lo que duele, lo que cuesta aceptar. Y es ahí donde reside su valor. Porque mirar estas fotos es un acto de resistencia. Es reconocer que el lente no solo congela la historia, también la libera. El ataúd vacío, 1937. En un pueblo europeo, una familia posa alrededor de un ataúd. Pero el ataúd está vacío. En lugar del cuerpo, hay una foto enmarcada de un niño. La imagen fue tomada por una tía antes de que los restos del niño llegaran desde la guerra. Durante décadas la foto fue rechazada por editores al considerarla mórbida. Pero hoy representa el vacío simbólico de los que nunca regresaron. El beso del soldado desconocido, 1919. Una enfermera besa en la frente a un soldado ciego que sonríe sin saber quién lo besa. Nadie supo su nombre. Nadie supo si sobrevivió. La imagen fue considerada demasiado sentimental para propaganda militar, pero es una de las pocas que nos muestra que incluso entre sangre y humo, el consuelo tuvo su lugar. La protesta de los espejos, 1978. Mujeres salieron a protestar frente a una comisaría sosteniendo espejos en alto. El objetivo, obligar a los policías a verse a sí mismos mientras reprimían. La foto fue destruida por la prensa oficial, pero una copia sobrevivió en una revista clandestina. Hoy es símbolo de resistencia femenina y visual. Si no te gusta lo que ves en el espejo, tal vez debas dejar de golpearlo. El caballo en el teatro, 1940. Durante un bombardeo en Francia, un caballo herido entró corriendo a un teatro vacío. Se quedó de pie en medio del escenario, mientras una nube de polvo lo iluminaba desde lo alto. La imagen fue capturada por un soldado retirado. Nadie la quiso publicar, pero los que la han visto no la olvidan, porque a veces, incluso la guerra parece detenerse ante el absurdo poético. El hombre del maletín, 1985, un ejecutivo elegante duerme sentado en una acera con su maletín abrazado. Llevaba semanas desempleado, pero seguía vistiéndose cada día, fingiendo que aún tenía a dónde ir. La fotografía fue tomada por un estudiante que nunca imaginó su difusión. Años después, fue reconocida como una representación silenciosa del colapso emocional moderno. La niña con los pies vendados, 1929. En un rincón de una aldea china, una niña de 8 años mira a la cámara mientras muestra sus pies vendados. Son pequeños, deformes, cubiertos con vendas gruesas. Sonríe, sin entender. La imagen fue retirada de exposiciones por no respetar la tradición cultural. Pero hoy es una denuncia visual sobre prácticas que marcan el cuerpo y apagan la infancia. El espejo roto del camarógrafo, 1967. Un fotógrafo de guerra retrata su reflejo en un espejo agrietado en Vietnam. Su rostro aparece duplicado, distorsionado, fragmentado por las grietas del cristal. Esta imagen no mostraba muertos ni explosiones, pero fue prohibida por romper el código de neutralidad periodística. Y sin embargo, pocas imágenes reflejan con tanta precisión la fractura mental del que documenta el horror. El saxofonista invisible, 1956, un hombre afroamericano toca el saxofón en la esquina de una ciudad sureña. La multitud que pasa lo ignora. Su sombra, proyectada en la pared, parece más viva que él.
La foto fue rechazada por publicaciones musicales por carecer de impacto. Hoy es un ícono de cómo la cultura negra fue sistemáticamente silenciada, incluso cuando llenaba las calles de música. La boda de los refugiados, 2015. Una pareja siria se casa entre ruinas, usando flores artificiales y ropa prestada. Al fondo, tiendas de campaña. No hay invitados, ni músicos, solo amor. La imagen fue publicada sin contexto y retirada por críticas. Pero el fotógrafo explicó, no querían compasión, querían ser vistos como humanos. Y esa imagen, simple pero poderosa, demuestra que el amor también sobrevive al exilio. La madre del umbral, 1972. Una mujer se sienta en el umbral de una casa quemada, abrazando una fotografía enmarcada. Su rostro está sereno pero sus ojos inyectados de dolor. La imagen que abraza es la de su hijo. La escena fue considerada demasiado íntima para ser publicada, pero el fotógrafo, familiar suyo, decidió compartirla años después, y se convirtió en símbolo del luto silencioso. Cuando el hogar ya no existe, el recuerdo se convierte en refugio. El guardián del cementerio, 1931. Un niño duerme acurrucado junto a una lápida. Su familia murió de fiebre amarilla y no quiso alejarse del lugar. El fotógrafo lo encontró allí por casualidad y le dejó una manta. La imagen fue censurada por ser perturbadora, pero hoy se estudia como testimonio de los lazos que perduran, incluso cuando ya no hay nadie al otro lado. La mujer con la flor arrancada, 1963, durante una protesta, una mujer sostiene una flor mientras la policía le grita. En la siguiente foto, ya no tiene la flor, solo la mirada firme. El fotógrafo solo publicó la segunda. La primera fue redescubierta años después. Juntas, ambas revelan cómo un símbolo de paz puede convertirse en un acto de resistencia en menos de un segundo. Estas fotos no necesitan sangre para doler, ni héroes para conmover. Basta una sombra, un gesto detenido, una mirada interrumpida, y entendemos que el pasado está más cerca de lo que creemos. Porque cuando vemos lo que otros intentaron borrar, cuando damos voz a los rostros que el lente rescató en silencio, no solo rescatamos historia, también nos rescatamos a nosotros mismos. El carnicero ciego, 1902. Un hombre ciego corta carne en un mercado. Usa los dedos para identificar los cortes. A su lado, un perro lo espera en silencio. La foto fue considerada inapropiada por retratar trabajo manual en condiciones indignas, pero hoy es vista como un testimonio de adaptación y dignidad. Incluso sin ver, él alimentaba a su comunidad. La carta sobre el féretro, 1991. En un funeral, una madre deja una carta sobre el ataúd de su hijo. La imagen capta el momento exacto en que sus dedos se sueltan del papel. Fue tomada por un amigo íntimo, que nunca quiso publicarla. Décadas después, con el permiso de la madre, fue compartida como símbolo del amor que no termina con la muerte. A veces, la despedida no está en las lágrimas, sino en la tinta. La niña del pan duro, 1948, una pequeña, sucia y descalza, sonríe mientras sostiene un trozo de pan seco como si fuera oro. Fue retratada en la posguerra europea, donde la comida era escasa. El gobierno local intentó ocultar la imagen para no mostrar la miseria infantil. Pero esa sonrisa, contra todo, ilumina una verdad imposible de esconder. La esperanza es obstinada. El hombre que sembraba lápidas, 1960, en un cementerio, un anciano entierra pequeñas flores frente a cada tumba nueva. Lo hacía todos los domingos. Nunca cobró, nunca pidió permiso. Un fotógrafo captó su rutina sin que él lo supiera. La foto fue rechazada por falta de interés público. Hoy es un homenaje al gesto anónimo de quien honra a los muertos sin haberlos conocido. El niño de los ojos vendados, 1975, durante una protesta en Latinoamérica, un niño aparece con los ojos vendados y una pancarta colgada del cuello. Mi papá desapareció. La imagen fue prohibida por instrumentalizar a menores, pero se volvió viral décadas más tarde cuando fue redescubierta por investigadores. Nadie supo su nombre, pero todos recuerdan sus ojos cubiertos y su mensaje desgarrador. El tren de las promesas, 1930. En una estación rural, decenas de campesinos abordan un tren con maletas improvisadas y ojos brillantes. Les prometieron tierra y futuro. La imagen captura el momento justo antes de partir, hacia lo incierto. El fotógrafo escribió en su diario, iban llenos de fe, no de equipaje. Hoy,
Es recordatorio de que muchos viajes comenzaron no por elección, sino por desesperación, y no todos llegaron a destino. El cura y el preso 1989. Un sacerdote abraza a un prisionero momentos antes de ser ejecutado. La foto fue captada por una cámara de vigilancia, no por un fotógrafo. Se filtró muchos años después. No hay sangre, no hay gritos. Solo dos hombres aferrándose a algo que ya no pueden cambiar. Y en ese abrazo, la redención encuentra su espacio, aunque llegue demasiado tarde. La mujer que cargaba sombras, 1921. En una calle oscura, una mujer recoge zapatos viejos abandonados tras una redada. No hay cuerpos, solo calzado disperso. Ella los guarda en silencio en una bolsa. La imagen fue considerada demasiado simbólica, pero al verla hoy, nos obliga a pensar en los que desaparecieron sin nombre, sin tumba, sin justicia, y en quienes, en silencio, intentaron que no fueran olvidados. El payaso sin público, 1953. Un hombre disfrazado de payaso se sienta solo en un banco de parque. Con la pintura corrida por la lluvia, esperaba entretener a un grupo de niños que nunca llegó. La fotografía fue tomada por un adolescente aficionado. No tuvo valor comercial, pero tiene un peso emocional inmenso. El arte, a veces, también se queda esperando. El espejo en el campo de batalla, 1944. Un soldado encuentra un espejo entre los restos de una casa destruida y se detiene a observarse. Su rostro cubierto de polvo, sangre seca y miedo. Es la primera vez que se ve a sí mismo tras semanas de combate. La imagen fue suprimida por mostrar vulnerabilidad, pero nadie que la ha visto puede olvidarla, porque verse, incluso en la guerra, es un acto de volver a ser humano. El niño del paraguas roto, 1943, bajo la lluvia, un niño cubre su cabeza con un paraguas completamente desgarrado. Está descalzo, pero sonríe. Detrás de él, una ciudad bombardeada se desmorona. El fotógrafo escribió al reverso: nunca pidió nada, solo caminó, como si la tormenta no fuera con él. La imagen fue descartada por no representar el espíritu de reconstrucción. Pero hoy muestra lo contrario, que hay quienes siguen adelante aunque todo a su alrededor esté destruido. El abrazo detrás del alambrado, 1946. Dos hermanos, separados por una reja de un campo de internamiento, se abrazan a través del alambre. Sus dedos se enlazan como si eso bastara para borrar la separación. La fotografía fue tomada en secreto por un trabajador del lugar. Durante décadas nadie supo quiénes eran. Hoy, la imagen se ha convertido en símbolo de cómo el afecto encuentra caminos incluso en los espacios más fríos y crueles. El sombrero del migrante, 1920. Un anciano campesino sostiene su sombrero con ambas manos, no en señal de respeto, sino como única posesión. Está sentado en la frontera esperando pasar. La imagen fue tachada de irrelevante. Pero su mirada, seca, fija, sin miedo ni esperanza, ha conmovido a generaciones. Porque en ella no hay protesta, solo dignidad callada. La mujer que barría la línea del frente 1952, en medio de una zona militar, una anciana barre la entrada de su casa. Tanques pasan al fondo. Ella no los mira. Solo quiere que su porche esté limpio. El fotógrafo dijo que no pudo entender si era valentía o locura. La foto fue retirada por quebrar el dramatismo del conflicto. Pero décadas después, se estudia como una imagen de resistencia doméstica, defender lo cotidiano frente a lo imposible. El pescador del lago seco, 1987. Un hombre lanza su red en lo que solía ser un lago. Solo hay barro y grietas. Aún así, lanza, recoge y vuelve a lanzar. La imagen fue captada por un periodista que documentaba la desertificación. Nadie quiso publicarla, pero años después es referencia obligada en debates sobre cambio climático, porque a veces el acto más triste es seguir esperando, cuando ya no queda nada por esperar. A lo largo de este viaje visual, hemos visto dolor, ternura, miedo, esperanza, abandono, resistencia. Cada imagen rescatada del olvido fue más que un fragmento detenido. Fue un espejo del alma colectiva de una época. Nos ocultaron estas fotos porque eran incómodas, porque no encajaban en las narrativas oficiales,
porque eran demasiado humanas y sin embargo sobrevivieron. Porque siempre hay alguien que decide guardar, un fotógrafo, un familiar, un extraño, alguien que entendió que lo que no debía ser visto era justo lo que más necesitábamos ver. Hoy, esas imágenes rotas, censuradas, olvidadas o prohibidas están aquí contigo y te invitan no solo a mirar, sino a sentir, a escuchar lo que el silencio guardó durante años, a preguntarte qué otras verdades fueron escondidas. Porque el pasado, aunque cubierto de polvo, sigue hablándonos. Y estas fotos no son simples recuerdos, son heridas abiertas, testigos mudos, llamados a la memoria. No dejes que vuelvan a ser enterradas. Suscríbete si aún no lo has hecho. Comparte este video para que más personas vean lo que por años intentaron ocultarnos. Y recuerda, la historia no solo se lee, también se observa.